Las fases del programa se dividen fundamentalmente en una fase previa que tiene que ver con la formación. Es fundamental ofrecer una formación básica y específica en materia de violencia de género a todos los operadores, a todos los agentes que participan en el mismo. Esta formación es de 40 horas, semipresencial, 20 horas presenciales y 20 horas online. El objetivo de la fase 1 de la fase de formación del programa Más Seguras, Más Iguales es sensibilizar a los colectivos que van a actuar con víctimas de violencia de género. Porque es verdad que dentro de las personas que participan hay algunas que están sensibilizadas, que tienen formación, pero hay muchas que no, y al final son las personas que van a actuar con estas víctimas y con sus menores. Está dividida en 5 sesiones. La primera sesión se hace de conceptos básicos, de qué es la violencia de género, qué es el sistema sexo-género, qué es la corresponsabilidad, qué es la coeducación, la importancia que tienen. La segunda sesión es más en plano legislativo y es de módulo online. Se hace un ejercicio en el que tienen que plantear una noticia de caso de violencia de género en la Comunidad Valenciana con resultado muerte en la mujer y cómo hubieran intervenido para evitar ese resultado. La tercera sesión, que es presencial, se divide a los especialistas en diferentes áreas. Se divide sanidad y educación por un lado, servicios sociales o agentes sociales por otro, fuerzas y cuerpos de seguridad por otro. Entonces se les hace una visión específica de cómo debe ser su actuación o su intervención o la prevención que tienen que hacer con estas víctimas. El cuarto módulo, que es online, y en este caso se les plantea un ejercicio de un fallo que hubo en el sistema, de un caso concreto y de cómo podrían haber evitado el fallo. Por último, en el último módulo se trabaja el trabajo en equipo de las diferentes áreas, planteándole una serie de casos en el que trabajan en equipo y sobre todo trabajamos la desmitificación de mitos relacionados con la violencia de género. Una vez que finaliza esta formación, lo primero que se hace es, en la segunda fase, montar una mesa multidisciplinar entre todas las personas que han participado en el programa. Lo que pretendemos con este programa es que las mesas tengan una dinámica y una vida propia y que las personas que la conforman sean las que marquen esas pautas, ¿no?, de funcionamiento. ¿Quién forma parte de esa mesa? ¿Qué requisitos tienen que haber? ¿Cómo se renuevan los cargos? Cuando alguien cesa, ¿cómo entra otra persona? ¿Cuál es la estructura de la mesa? Si es más jerárquica, es más horizontal, esto lo va a elegir cada municipio. ¿Cada cuánto se va a convocar la mesa de manera ordinaria? Y con qué motivos o con qué criterios vamos a convocar la mesa de manera extraordinaria. Con lo cual tenemos ahí la garantía de que esa mesa realmente va a funcionar. Una vez que está creada la mesa de trabajo, después de la fase 2 y reglamentada esta, y utilizando la misma metodología de trabajo participativa, creamos un protocolo. Cada operador, que normalmente son las fuerzas de seguridad, los equipos de servicios sociales, los centros educativos, los centros sanitarios, oficinas de víctimas del delito, cada operador va en ese protocolo a decir, cuando tenga un caso de violencia de género, según la tipología de violencia de género de la que estemos hablando, cómo va a atender a cada víctima también según la tipología de víctima. También depende de cada ayuntamiento cómo quiera hacerlo. Por ejemplo, operador número 1, un ejemplo, servicios sociales. Pues cómo actúa servicios sociales cuando es una víctima de violencia de género mujer, cuando es un menor víctima de violencia de género, cuando es una mujer drogodependiente, cuando tienen una diversidad funcional, qué diferentes formas de derivar y de actuar tienen, para que no sea solo en casos básicos, sino que sea específico para todos los casos. Y también cada operador va a decir cómo la atenderá y cómo, cuándo y en qué circunstancias la va a derivar a otro operador. De manera que es muy interesante que este documento se redacte por la propia mesa, porque la mesa es quien sabe de qué recursos dispone y la mesa ya tiene, no nos olvidemos, una trayectoria de 40 horas de formación más otras 10 de reuniones previas que han habido, con lo cual ya se han establecido esos vínculos donde realmente sabemos que somos un equipo. La cuarta fase del programa consiste en hacer difusión de todo aquello que se ha hecho durante el programa para que las mujeres y sus hijas e hijos sepan
que ese municipio cuenta con personal profesional formado con capacidad para ayudarlas. Y para eso también tenemos una estrategia de difusión, tanto a nivel mediático como a nivel al más puro estilo de cartelería de toda la vida, en todos los lugares y rincones del municipio donde puedan pasar las mujeres en su gran diversidad. Y sobre todo, al final lo que se quiere es lanzar un mensaje municipal muy claro. Ella ya no está sola y cada vez el que está más solo es él, ¿no? El maltratador, que tiene a un equipo municipal extraordinario, formado, comprometido e implicado para neutralizarlo y anularlo. Hemos preparado ya unos indicadores para, de alguna manera, plantearnos un objetivo más, que es hacer un seguimiento y una evaluación del programa, porque un programa de estas características requiere de un seguimiento y de una evaluación. ¿Para qué? Pues para mejorar en todo lo que sea posible y ver en qué está funcionando, cómo está funcionando y cómo puede funcionar mejor, ¿no? Que es para lo que fundamentalmente se hacen las evaluaciones en cualquier organización o en cualquier programa.